una alegría y una fortuna que agradecemos a Dios encontrarnos con ustedes hoy, 26 de diciembre, viernes. Es una verdadera alegría juntarnos con ustedes. Y es una alegría también todo lo que podemos tratar en este programa de hoy, post-pascuero. Cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que propone trasladar los restos de Pedro Santana del Panteón Nacional, llevarlo al Ceibo, a donde estaban originalmente. El argumento y el soporte político e histórico que están dando los motivadores de esta iniciativa política está partiendo de la moral, ni siquiera de la historia, de la moral. Y es penoso ver al sistema político dominicano prestarse a hacer evaluaciones morales de la historia dominicana. La historia de ningún país del mundo obedece a la moral. La historia no es ciencia moral, la ciencia moral es la religión. La historia de la religión, la teología, eso sí puede ser moral. La política no se puede moralizar. Es el grave problema que hemos tenido y el gran atraso político que tiene la República Dominicana. Que sus líderes políticos en su pedagogía han hecho pedagogía moral de la política y no pedagogía política de la política. Es el poder el que escribe la historia. Todas las voluntades históricas es el poder quien las diseña y quien las traza. Y los políticos lo que tienen es están compelidos, están obligados a aplicar lo que ese poder le dictamina. Pedro Santana es una realidad política, no una realidad histórica. La historia, Pedro Santana, si lo pones delante, es un gran fundamento político. Si lo pones detrás, entonces va a haber una consecuencia histórica. Es poner delante la política. Eso es lo que hay que hacer con Pedro Santana. Poner delante la política, el poder. Si queremos hacer un análisis objetivo de la realidad política de 1844 hasta 1861-73. Es el comportamiento del poder lo que tenemos que evaluar. Pedro Santana pasa con Pedro Santana, con Duarte, con Sánchez, con Mella, con Antonio Duvergé, pasa lo mismo que pasa con Bolívar, lo mismo que pasa con Morazán en Honduras, lo que pasa con Bernardo de O'Higgins en Chile, lo que pasa con Sucre en Bolivia y Venezuela, lo que pasa con Antonio José de Sucre, lo que pasa con José de San Martín en Argentina. No es nada raro lo que ocurre con Duarte. Es lo normal, es el comportamiento de un poder que se coloca en nuevas repúblicas orientadas bajo las necesidades políticas de los poderes supranacionales de Inglaterra, del Vaticano, de Francia, de España. ¿O piensan ustedes que Pedro Santana debió ser la excepción? A Bolívar, la excepción a Morazán, la excepción a José de San Martín, la excepción a Bernardo de O'Higgins en Chile, o la excepción a Bolívar, el patriarca del periodo de independencia y república americano. ¿Dónde termina Bolívar? ¿Qué se impone? Son las sospechas, los caprichos del poder lo que se impone. En República Dominicana, bajándolo aquí, para que puedan entender el juego. ¿Qué es Duarte? ¿Qué es Sánchez? ¿Qué es Mella para el poder político de 1844? Una gran sospecha.
una gran desconfianza para ese poder. ¿Dónde se forjan estos líderes políticos de las independencias y repúblicas americanas? ¿Dónde se forman? Se forman en Francia y apoyados por Inglaterra. ¿Qué relación tiene el Vaticano? ¿Qué relación entonces tiene el Vaticano y España con Francia y con Inglaterra? ¿Quién otorga las armas para estos procesos de independencia y república? Francia e Inglaterra. ¿Dónde termina Francisco Miranda, el gran venezolano, el precedente a Bolívar? En la independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa, ahí está Miranda, ese gran hombre venezolano, opacado hoy, un gran desconocido. Un gran desconocido. Y eso mismo pasa con Duarte. Es la sospecha de ese poder por estos hombres que son de logias masónicas francesas y de logias masónicas inglesas. No eran confiables para dirigir los intereses de ese poder. Que le quitan, salen de Boyer. No salen de Boyer porque le interesa la independencia dominicana. Salen de Boyer porque necesitan recuperar los bienes incautados por Boyer en República Dominicana. Eso les lleva a ese poder a luchar contra Boyer. Y si no entendemos eso así, seguiremos mirando a Santana como un líder moral. Santana no era un religioso. Santana era un político, un militar político. Eso era, que respondía a las necesidades de su poder. Si tuviésemos que bajar a Santana del altar, bajemos también a Antonio Imbel. Saquemos a Antonio Imbel del Parnaso, del altar de los héroes dominicanos. Hoy no es él quien derroca a Juan Bosch en el 63. No es él que nos mete 42,000 soldados americanos en el año 65. La historia, la memoria, no puede ser ideológica. La historia, la memoria, no puede ser ideológica. Voy a poner un ejemplo de hoy, de ahora. Ayer, antes de ayer, leyendo el periódico Diario Libre, me provocó mucho, pero mucha pena ver el error, no la mentira, ver el error en el análisis político e histórico de un hecho en Nicaragua. Nicaragua presta su territorio, alquila su territorio para construir un canal transoceánico, Caribe-Pacífico. Nicaragua toma esa decisión. El periódico Diario Libre, en su antes meridiano, carga una glosa, un editorial, una propuesta política, que no lo hace, no miente, sino que es error, que es errática, porque miente quien conoce la verdad. Ese es el que habla mentira. Mentira habla el que sabe la verdad. El que no conoce la verdad no miente, yerra, que es lo que está haciendo el periódico Diario Libre. Habla Nicaragua, nicaragüita. Nicaragua, nicaragüita. Por el canal. ¿Qué es Nicaragua? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene Nicaragua hoy con este canal? ¿Qué es Nicaragua? Hablan de que Nicaragua ha entregado su soberanía por 50 o 100 años a China. Por eso hablan de Nicaragua, ahora es nicaragüita, porque ha puesto su territorio para que se construya un canal alterno al canal de Panamá, cercano.
Es solo Costa Rica de por medio, geográficamente. Políticamente, ¿es solo Costa Rica de por medio? No. ¿Cuál es la posibilidad política, económica, social que tiene el Canal de Panamá y el Canal de Nicaragua para los nicaragüenses hoy? ¿Cuál es su realidad? ¿Cuáles son sus posibilidades? Nicaragua es un país con apenas 6 millones y medio de habitantes, con un per cápita de $1,500 al año, con un Producto Interno Bruto que llega a 10,000 millones de pesos. Eso es Nicaragua. 10,000 millones de pesos. Nosotros andamos por 60,000, 6 veces la economía de Nicaragua. Somos nosotros, como país. Nicaragua consigue un contrato con una empresa china, el país más grande del mundo, económica, política y como quiera. Es el país más grande del mundo. No tiene control de la moneda del mundo porque la tiene Estados Unidos. Pero la deuda de Estados Unidos, los bonos de Estados Unidos están montados sobre la economía china. ¿Qué tiene Nicaragua hoy? Pobreza. Esas son sus posibilidades. La pobreza. Un canal, una empresa va a invertir $50,000 millones, 5 veces su Producto Interno Bruto. ¿Qué representa para el nicaragüense esta inversión? Que en 5, 6, 7, 8 años, más allá de las consideraciones morales medioambientales, más allá de las consideraciones morales históricas y de soberanía, estamos hablando de que políticamente, económicamente, socialmente, los nicaragüenses tienen que vivir. Viven una realidad que la hostilidad, la conflictividad con sus vecinos y con el hermano mayor del norte, con los Estados Unidos. No olviden qué pasó con ese país en el año 1983, cuando los sandinistas estaban en el poder. Todo lo que hizo la CIA norteamericana para diezmar ese gobierno, para destruirlo. ¿Desde dónde? Desde Honduras, desde suelo hondureño. Países latinoamericanos tuvieron que organizarse para darle apoyo a Nicaragua en esa época, en el año 83, que se formó el Grupo Contadora a iniciativa de la Internacional Socialista, en la que el dueño de esta casa, Alfredo de Camp, jugó un papel importantísimo en el año 83 en ese grupo que se llamó Grupo Contadora, formado por Venezuela, Colombia, Perú, una serie de países latinoamericanos. México, que se ofrecieron para proteger el intento sandinista en Nicaragua. ¿Qué representa la soberanía que están argumentando hoy desde el punto de vista moral? Por ejemplo, el periódico Diario Libre nos dice de Nicaragua a nicaragüita. No, es a nicaragüata, a nicaragüota. Es una Nicaragua que llevará en 4 o 5 años a sus ciudadanos a tener un per cápita de cerca de $10,000 al año. 6 o 7 veces lo que hoy están percibiendo con este nuevo canal. Es una alternativa política de seguridad hemisférica, de geopolítica para Nicaragua, cuando tiene la hostilidad de todo el mundo. Cuando tiene al vecino mayor, a Estados Unidos, en contra, siendo de un vecino hostil, tiene que protegerse con otro grande. Y el pleito no es con Nicaragua, el pleito es con China también, cada vez que haya que tocar a Nicaragua. Es con China, porque los intereses de ese monstruo económico, de ese monstruo político, están ahí. ¿Qué quieren? Que siga a merced de las veleidades del poder supranacional de los Estados Unidos. ¿Quieren eso? Es el tipo de soberanía que desean. Para que ustedes entiendan cómo se juzgan los hechos políticos. Y así mismo se está queriendo juzgar a Santana, sin ver la realidad política. Cuidado. En 1849,
cuando no había posibilidad de que el presidente Jiménez renuncia del poder, porque su look lo tiene acorralado. Quienes toman las armas son Antonio Duvergé, Mella y Pedro Santana. Son quienes toman las armas. En 1849, en febrero, cuando Francia nos declara país libre e independiente y soberano, nos acepta como tal. Eso indigna al presidente Zulú y nos ataca, nos invade. Y el presidente de entonces, con las piernas temblándole, le renunció al país, porque él tenía miedo de enfrentarse a las fuerzas haitianas. Ese mismo Pedro Santana. Cuidado con estar juzgando moralmente las acciones del poder. Que el poder no juega a la moral, el poder juega a la ética. En la discusión sobre Santana debe ser una discusión ética. Porque quien saca a los trinitarios del país no es Santana. Santana ejecuta la acción. Es la sospecha que tiene el Vaticano de ellos por ser masones. Usaré unos segundos para cambiar de masonería. Ayer, señores, perdónenme porque entienden, antes de ayer, que ayer era día de fiesta. Antes de ayer leíamos en el periódico Hoy ese titular. Economista dice, industria del juego mueve cada año 100.000 millones de pesos. La industria del juego, o sea, la ludopatía. Pero esta es la industria del juego que se puede evaluar. Hay una industria del juego que no está evaluada, que subyace, que es subyacente, que está en las cunetas, en las cañerías de la economía dominicana, que es la de casinos de juego. La industria de los casinos, que tal vez mueve más que ese dinero que está ahí. Esos 100.000 millones de pesos los juegan las bancas de lotería. Pero los casinos de juego, y que es un billete tan grande que la familia Vicini tiene una ley de extraterritorialidad para el juego, convertir este país en Las Vegas, en Nevada, en el estado de Nevada, convertirlo en una Las Vegas, donde no haya control sobre el juego del azar y sobre las apuestas y sobre muchísimas cosas para favorecer lo que eso significa, que es el lavado de activos del dinero, de la violencia, la criminalidad y la delincuencia internacional. ¿Qué discusión es la que tenemos con el juego? ¿Cuánto juega este país? Digamos que 200, 300 mil millones de pesos al año. Para mí son más. Pero hasta ahí me voy a quedar. ¿Cuánto pagan de impuestos esos juegos? Por 100.000 millones de pesos, el fisco dominicano recibe 380 millones de pesos. 380 millones de pesos anuales por el juego. El fisco recibe por 100.000 millones de pesos, recibe 380 millones de pesos de impuestos. ¿Cuánto juegan la gente que recibe bonos del gobierno, los del plan social que tiene el gobierno? Si ustedes no sabían, la gente que recibe dinero del gobierno, solidaridad, bonogá, bonoluz, el dinero lo usa en las bancas para jugar azar, para apostar. Los grandes clientes de las bancas de apuestas son la gente que están enganchada en el plan social que tiene la Presidencia de la República, en la política social. Esos señores, esos ciudadanos
degradados que lo degrada el Estado son quienes mantienen el juego de azar y las bancas de apuestas con lo que le da el gobierno en ayuda social. Para que ustedes entiendan el fracaso que es la política social del Estado dominicano, el fracaso. No se paga impuesto por 100.000, 200.000 millones de pesos que se juegan al año en el país. No se paga impuesto. Están libres de impuestos, como están libres de impuestos las granjeras, de canteras sólidas y de canteras húmedas. Están libres de impuestos también. Vayan a ver cuánto pagan de impuestos las empresas que producen agregados por destruir los ríos y destruir nuestras montañas. Solo hay que ir a ver a Nigua, lo que es Nigua hoy, el entorno del municipio de Nigua, para darse cuenta lo que hacen las granjeras en canteras secas. Porque el daño ecológico no es solo en las canteras húmedas, en las fuentes fluviales. El daño ecológico es también en las canteras secas, en las lomas. La destrucción. ¿Cuánto pagan de impuestos? Y nos están obligando, dentro de días, a subir el ITEVI a toda la sociedad dominicana. Sin embargo, estos pulpos, estos chupasangre, estas sanguijuelas, como son los productores de agregados y como son los dueños de casas de apuestas, no pagan impuestos. Miren cómo está el canal Marcos A. Cabral, por falta de dinero. Tenemos aquí toda una región sin agua y la capital sin agua. Y la capital sin agua, aunque estamos en Navidad, nadie quiere hablar de esa realidad. Ese es el canal Marcos A. Cabral, el que moja parte de la provincia de Peravia y parte de la provincia de San Cristóbal. Miren la condición que está, por falta de dinero. Sin embargo, aquí hay dueños de casas de apuestas, multimillonarios, sin pagar impuestos. A un comerciante con un colmado en una esquina se le quiere imponer una impresora fiscal. Y a las bancas de apuestas le estamos dejando libres, sin pagar impuestos. Sin pagar impuestos. Por 100.000 millones de pesos. El ITEVI, solo el ITEVI del 18%, de 100.000 millones de pesos, implica 1.800 millones de ingresos anuales. Y ustedes ven la baba que tenemos en aduana hablando de las compras por Internet. Si se le aplica un impuesto al juego de azar, al que está registrado, y el de los casinos de juego, colocarle impuesto a esos 200.000, 300.000 millones de pesos que hay de juego en el país, estamos hablando de 4.800, 5.400 millones de pesos de ingreso. Y no tenemos que estar afinando la economía familiar mes por mes, colocando impuestos sobre impuestos. Pero no podemos poner impuestos a los juegos de azar, porque el juego de azar es poder. Hoy no es senador el juego de azar, no es síndico, no es diputado. ¿Cómo pasa una ley en el Congreso cuando tenemos senadores que son casas de apuestas, cuando tenemos diputados que son casas de apuestas y cuando tenemos síndicos que son casas de apuestas? Muy amigos de los presidentes, el caso de Juancito Espora. ¿Cómo pasa Antonio Cruz, el senador de Santiago Rodríguez? Un gran banquero, un gran apostador, dueño de casas de apuestas. ¿Cómo le ponemos apuesta a Edmond Elías en los casinos de juego? Si todos los cumpleaños de Edmond Elías son los presidentes que tienen que ir obligatoriamente a rendirle pleitesía al señor Edmond Elías. ¿Cómo se le pone impuesto si es su poder? ¿Cómo se le pone impuesto si es el poder? Vamos a poner el impuesto a los infelices, a los ciudadanos. Vamos a exprimir a la sociedad dominicana. Al poder no le podemos poner impuestos.
Nadie le pone impuesto a monerías en el país, porque todos los presidentes de oposición o del gobierno tienen que ir a rendirle pleitesía el día de su cumpleaños o el día de su boda. El día que cumple años de casado. Es todo el mundo a rendirle pleitesía a Edmond Elías, el dueño de las grandes casas de apuestas y de los casinos de juego del país. Y lo propio pasa en el Senado o en la Cámara de Diputados. ¿Cómo hablamos de colocar impuestos ahí si tenemos senadores y diputados, dueños de casas de apuestas? Que esa ha sido su vida y su servicio público al país. Por eso están ahí encumbrados y por eso los partidos le llevan como diputados y como senadores. Por el servicio público, el servicio grande que le han dado a la sociedad. Usaré unos segundos para cambiar de servicio público. Según el Listín Diario y un sondeo que hizo, esto fue lo que nos publicó. Inseguridad, mayor preocupación de los dominicanos. ¿Creemos que sí? Eso es un secreto que todo el mundo conoce. Ahora bien, el problema no es usar la inseguridad como un titular, ni como un título. Ve la inseguridad como lo que es, una demanda social, política, democrática y económica del Estado Dominicano. Una demanda. El asunto no es la inseguridad como demanda. El problema es la seguridad como oferta. La inseguridad es una demanda, secreto a voces. Pero la seguridad como oferta a esa demanda, como respuesta, como propuesta a esa demanda, ¿qué es? ¿Qué es la seguridad como oferta en República Dominicana? Miremos policía, miremos sistema penal, sistema de justicia, miremos sistema completo, Dirección Nacional de Control de Drogas, Dirección Nacional de Investigaciones, miremoslo completo. Miremos la participación de los partidos políticos en la oferta de seguridad pública. ¿Cuál es la oferta del PRD? ¿Cuál es la oferta del Partido Reformista? La oferta del PLD desde sus instancias, desde el Congreso. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es la propuesta política a esta? ¿Cuál es la oferta social, la oferta política, la oferta económica, la oferta democrática de seguridad? Porque lanzarlo como un título, sí, todo el mundo va a estar conforme con ustedes. Pero ¿dónde está el tratamiento, la atención política que la seguridad demanda? ¿Dónde está la atención política? Miren, el lunes 24 de noviembre, yo traté, con ocasión de un viaje que hice el sábado 22 a Santiago, a reunirme con comunitarios de Licey al Medio y de Navarrete, de Tamboril y de Licey al Medio, de Navarrete y Villa González. Yo les hice un recuento a ustedes del tema inseguridad, que fue lo que traté con esas 4 comunidades en 2 puntos, en Villa González y en Licey al Medio, que fue que me reuní con la gente de Tamboril y de Licey al Medio. Y ese día salió en el periódico este señor, el coronel Valerio. Ese es el periódico, mírenlo ahí está. Ahí está el coronel Valerio, que era el director o es el director de la Dirección Central del Antinarcótica de la Policía. Y yo le reté a él, porque él estaba diciendo que el DICAN, la Dirección Central Antinarcótica, había mejorado el método de combatir el microtráfico. Y yo le dije que él mentía.
porque lo que había recogido en Villa González, con la gente de Villa González, con la gente de Navarrete, y lo que había vivido con la gente de Licea Medio y de Tamboril el sábado 22, era muy distinto a lo que él estaba diciendo en el periódico Hoy. Y le desplegaron toda una primera plana al señor Valerio, a este señor, a este general, a este coronel. La prensa dominicana ensalzando a una persona sin saber si es real lo que está diciéndole al país. Yo dice que el DICAN, la Dirección Central de Narcótica, ha mejorado la metodología para combatir el microtráfico. Le decía que era mentira el 24 de noviembre. Hoy está destituido. Y más que destituido, investigado en fiscales y oficiales de la Dirección Central de Narcóticas. Por lo mismo que le decíamos aquí. Por lo que le decíamos el 24. Porque aquí hay una prensa dirigida, dispuesta a promover los éxitos personales de policías militares y no las metas comunes, las metas colectivas de la sociedad en cuanto a la oferta de seguridad. Eso no aparece en la discusión. En ensalzar jefes de policía, en tributarle loas y alabanzas a jefes de policía, sin pedirles resultados. Nosotros aquí pedimos resultados cada día y evaluamos resultados, evaluamos la realidad, no evaluamos suposiciones. No evaluamos suposiciones. Ahí está Peravia, el Banco Peravia. Todo un antro de delincuencia y de criminalidad, apoyado desde la Policía Nacional, no desde ahora, apoyado desde el Ejército de la República Dominicana, apoyado desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas, toda la delincuencia, apoyado desde el sistema empresarial dominicano. Vayan a ver donde Hugo Carvajal, el ex jefe de seguridad del gobierno de inteligencia del gobierno de Venezuela, dónde se juntó y con qué militares dominicanos se juntó en Punta Cana, junto con el señor Santorro del Banco Peravia. ¿Cómo venía a Punta Cana Hugo Carvajal? Pedido en extradición por narcotráfico. ¿Cómo venía a Punta Cana? Y toda la pleitesía de Punta Cana a ese señor, a Hugo Carvajal y al señor Santorro. Un delincuente banquero, un delincuente. Entonces el problema es la oferta de seguridad, no la inseguridad. Los problemas los tiene aquí en el país la oferta de seguridad que estamos ofreciendo, las soluciones que le estamos brindando a la inseguridad pública. Cuando usted tiene militares y policías envueltos en los temas importantes. Oh, pero miren aquí. Dice el periódico El Día del martes 23. Las autoridades atacan los carteles del Este. Las autoridades atacan los carteles del Este. ¿Cuáles carteles del Este atacan las autoridades? ¿O es que acaso el general Tufrón Velázquez no sabe que Daniel Gasolina era un narcotraficante? ¿No lo sabe que era un narcotraficante desde el caso Paya? ¿No lo sabe Tufrón Velázquez? Que me diga a mí que no lo sabe el general Tufrón Velázquez. Porque él participó en el juicio Paya. Él participó en el juicio del caso Paya como experto en asuntos de delitos monetarios de la Dirección Nacional de Control de Drogas, siendo coronel. Y él sabe que Daniel Gasolina estaba en ese expediente y salió libre. Él fue testigo en ese caso, donde estaba el señor Duro Motors, que lo dejaron morir en la cárcel por lo que sabía.
¿Qué carteles del este están combatiendo? Los que se portan mal. Los que dejan de dar la cuota a la política y a las milicias y a las policías dominicanas. A esas 3 o 4 policías que tenemos y a esas 3 o 4 servicios militares que tenemos, cuando esos narcos dejan de tributar, entonces tienen problemas. O cuando la embajada, cuando Wally, el embajador, se aparece con un general a la Policía Nacional, a decirle, miren, este y este están en eso que ustedes van a hacer con ellos. Entonces aparece, que la Policía Nacional somete, aparece el titular, pide la baja deshonrosa de oficiales. Ahí aparece. Recomiendan cancelar 14 PN, entre ellos coronel. Cuando aparece Wally. Cuando Wally vaya con un general de la Armada norteamericana, entonces sí. Así que combaten. Hoy, ¿por qué no hablan de los políticos que le dan soporte a los carteles del este? Hoy no hay políticos, no hay diputados con villas en la Romana, donadas por Toño Leña, por ejemplo. ¿Por qué yo no sé y por qué el DNI no lo sabe? ¿Por qué Aramí no lo sabe? Aramí, Silfido Aramí no lo sabe. Y yo lo sé. Y él lo sabe también. Están combatiendo los carteles del este. Y el soporte de esos carteles, el soporte político de esos carteles, ¿cuándo lo van a combatir? El soporte político, el soporte de los partidos políticos a los carteles del este, ¿cuándo lo van a combatir? ¿Por qué no le preguntan a los diputados que tienen villa en la Romana cómo la consiguieron? ¿Cómo explicar una villa de 10 o 12 millones de dólares con 19 embarcaderos? ¿Cómo explicarlo? Pregúntale a Toño Leña. ¿Por qué no piden el expediente de Toño Leña? Que está cerquita, muy cerca. Y ahí encontrarán cómo diputados alcanzan la categoría de villa en la Romana de 10 y 12 millones de dólares con embarcaderos, con 19 embarcaderos. Y es en el este. Y ustedes están combatiendo el narcotráfico en el este. Comiencen ahí por el soporte político que tiene el narcotráfico. ¿Por qué los camiones de Toño Leña eran contratistas de obras del Estado? ¿Por qué los equipos, la maquinaria de Toño Leña eran contratistas de obras del Estado? Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen, te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. En Haití hubo un nuevo cambio, y no será el último. Un nuevo cambio de primer ministro. Martelly recomendó a otro primer ministro porque la gente no baja la guardia, porque la gente quiere que el gobierno entero se vaya. Eso es el sentir nacional en Haití. Recomendó a mi amigo Evans Paul Kaplin. Así le decimos los amigos, Kaplin. Kaplin fue síndico de Puerto Príncipe.
Esa es la nueva propuesta de Martelly para la primatura, o sea, para el cargo de primer ministro en Haití. Le deseamos suerte, tanto a Caplin como a Martelly, con esta jugada. No resuelve el problema Caplin, o sea, Evans Paul, porque Evans Paul no tiene la experiencia política, ni de estatura, ni la capacidad de juicio político para analizar y llevar a feliz término la situación política haitiana. Muy amigo de Leonel Fernández, Evans Paul, muy amigo de Leonel Fernández, muy amigo. Pero Evans no tiene la estatura política, ni el calado, ni la profundidad, ni el alcance político en Haití para orientar el proceso haitiano. Ese es el grave problema. Aparte de los problemas que él tiene personales con el presidente Aristide, porque él es de los traidores, de los desleales a Aristide, cuando el golpe de Estado en el 2004. Él es de los desleales. Aristide no confía en él. Es su gran problema. Ahí tiene que ir Haití a la primatura para dirigir ese proceso una persona neutral. Una persona que tenga el reconocimiento de todas las fuerzas y todos los grupos de poder que optan por el control del poder en Haití. De la confianza de esos grupos. Hasta que eso no suceda, estaremos viendo cambiar primer ministro y nominar personas y cambiar personas. Nosotros que seguimos este proceso bien de cerca permanentemente, sabemos que no hay salida con Evans, con Caplin. Caplin es un hombre bueno, un hombre honesto, un hombre serio en lo personal, pero eso no basta para la política. No basta para la política, porque el problema es liderato. El problema es autoridad, y no una autoridad recibida como esta, que le designen, sino una autoridad merecida, que consiste en la confianza, el reconocimiento de todas las fuerzas, que sea una persona que garantice el equilibrio político, que todos los vectores que inciden en el poder en Haití, los extranjeros, que son los que están promocionando a Caplin ahora, son sectores extranjeros, no son sectores haitianos. No es que el poder haitiano, y ahí es el problema que tiene Caplin para poder salir adelante. Porque no está propuesto desde la autoridad merecida que tiene Haití, sino desde la autoridad recibida, que es la que tiene Martelly. Una autoridad que no es una autoridad merecida, que carece de merecimientos sociales, de merecimientos políticos y de merecimientos democráticos en Haití, la de Martelly, igual que la de Caplin. A Caplin se le reconoce como un alcalde, como un síndico de Puerto Príncipe. Malo, por cierto, muy malo. Pero es un político que participa en la vida haitiana, en la capital. En la capital. Ni el norte, ni el este, ni el noroeste quiere saber de Caplin. Él no tiene 10 votos en ninguna parte por ahí. Por la división histórica que tiene Haití. Caplin no cuaja, no tiene a nadie en Cabo Haitiano, no tiene a nadie en PODP, no tiene a nadie en Gonaïves, no tiene a nadie en Cayo, ni en Jeremí, no tiene a nadie. Porque no tiene el calado y la profundidad nacional que pudiera haber tenido otro nominado. Entonces el problema regional haitiano no lo va a resolver Caplin. Tiene que ser un hombre, un político
con los merecimientos nacionales en Haití. Para que haya resultados, tiene que ser así. Porque la principal fuerza de oposición en Haití, la oposición mayoritaria haitiana, hoy, que está en manos del presidente Aristides, no va a reconocer a Caplin, ni tendrá confianza, no se sentará a la mesa con Caplin a discutir nada. Lo estamos adelantando, para que sepan lo que hay. Esta jugada, le deseo suerte a Martelly, le deseo suerte a mi amigo Evans Paul, a Caplin le deseo suerte. Él no debió someterse a eso, porque más que crédito él puede conseguir descrédito en esa posición. Puede hundir su carrera. Puede llegar a tener el riesgo de hundir su carrera, igual que Daniel Quignolet en los años 30 del siglo pasado. Es un hombre preparado políticamente. Usted puede sentarse a hablar de política con Evans Paul, pero no es un político ducho, no es un político que conoce la política, que sabe del poder. No sabe eso. Para ejercer la política hay que saber cómo se comporta el poder. Y no solo en su país, no solo en la capital haitiana, sino en el mundo. Saber cómo se mueve el poder, qué es lo que el poder mundial está queriendo. Muchas veces nos vemos como isla, aislados, y hacemos análisis aislados, sin ver qué está pasando en todo el planeta. Y cómo nos afecta una u otra conducta del poder a nivel planetario. Hoy en Haití la incertidumbre es peor. Se lo decimos así. Usaré unos segundos para entrar en el último tema del programa de hoy. El periódico El Día del sábado pasado traía este titular, aquí habla: embarazada de sextillizo, abajo Albert, ¿dónde está la mujer? Embarazada de esta señora, aquí está. Embarazada de sextillizo clama por ayuda. Aquí tenemos un ejemplo puro y duro de lo que este programa ha advertido con toda la discusión en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. El tema aborto, que es un tema que no bajaremos de la mesa mientras esté la discusión, el debate. ¿Ustedes piensan que es casual este embarazo de 6 como un embarazo que hubo de 5, de 4? Es la manipulación del hombre jugando a Dios. Son las pastillas anticonceptivas. Estas son las consecuencias de las pastillas anticonceptivas, de la manipulación de la natalidad dominicana. Esto que estamos viviendo. Cómo los derechos y las libertades sexuales y reproductivas, siendo un medio para los sujetos o las sujetas, en este caso de las mujeres, que son las que paren, las que se embarazan, cómo los derechos y la libertad de embarazarse de una mujer termina siendo un fin de los organismos internacionales y de las empresas que tienen que ver con la salud y con la natalidad de los dominicanos. El sistema sanitario, el sistema de natalidad de la República Dominicana, que debe ser una libertad y un derecho de las mujeres dominicanas, se convierte en un fin comercial, en un fin empresarial de los grupos y de las grandes cadenas internacionales de servicios farmacéuticos. Vayan a ver lo que está ocurriendo en Jarabacoa. En Jarabacoa hay clínicas pagando 50,000 pesos por un aborto.
Repito, vayan a Jarabacoa y párense y pregúntenle a muchas jóvenes cómo adquirieron las pasolas que tienen. Clínicas de tratamientos de implantes de células madres. Buscan células madres en abortos retardados en Jarabacoa, pagando 50,000 pesos a las jóvenes que se someten a esos procedimientos. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde están los valores de convivencia que quedan libres en estas relaciones que estamos permitiendo en la República Dominicana? Quedan a salvo los valores de convivencia. Esta joven está embarazada de 6 niños. Sus valores de convivencia, sus valores sociales, sus valores políticos, sus valores económicos de convivencia están a salvo. Él está clamando por ayuda porque no puede mantener 6 muchachos. ¿Por qué le llegan 6? Por la manipulación genética que tiene. Por eso llegan 6. El aborto en este caso es un fundamento, si lo ponemos delante. Es un fundamento del debate, el aborto. Y si lo ponemos detrás, las consecuencias, ¿cuáles son? Las pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas, esas pastillas que las madres están comprando en los supermercados cuando van a hacer su compra para dárselas a las niñas en forma indiscriminada, sin ningún criterio, sin ningún filtro. Porque las madres lo que no quieren es el embarazo. ¿Dónde están ahora los valores de convivencia de esta joven que se ha intoxicado de pastillas anticonceptivas para evitar el embarazo? Y cuando llegue el embarazo, ahora llega el embarazo multiplicado por la manipulación genética, por la manipulación hormonal que ella tiene, porque han destruido su ciclo de vida dándole pastillas anticonceptivas. ¿Dónde está nuestro nivel de los valores de convivencia que esta sociedad y que este Estado le está garantizando a la niñez, a la preadolescencia y a la adolescencia dominicana en ese ejercicio de su libertad y de sus derechos y sus principios sexuales? ¿Dónde está eso? Vamos a los medios a decir que el aborto, que el que se o qué, que el que se o cuándo, que una violación. No. ¿Y esta? ¿Quién la violó? ¿Qué van a hacer con ella? Es toda esta política aberrada. Es toda esta política antihumana, incivilizada, convirtiendo a los seres humanos en cosas, no en valores. Son 6 niños. ¿Dónde están los valores hoy? Toda esta gente que anda hablando por ahí de entregar pastillas anticonceptivas y de colocar condones, porque no quieren lo más duro, que es educar a la gente para ejercer el sexo y ejercer esa libertad y esos derechos sexuales con responsabilidad, con deberes, con obligaciones. Eso no lo queremos hacer. Buscamos la vía más rápida, la vía más fácil. Bébete la pastillita, pégate la cachucha, el condón. No es el sexo con responsabilidad lo que debe promover un Estado. Son los deberes sexuales, son los deberes reproductivos, lo que tenemos que promocionar. Aquí tenemos un problema, y se lo quiero plantear a todo el que me adversa, a todo el que es rival mío, que desde la ética, que qué evaluación ética tenemos ahora con este caso, desde los derechos y libertades reproductivas. ¿Qué evaluación ética tenemos hoy para esto? No una discusión moral. No es una discusión moral. Es que tenemos que estar en un país pobre como el que tenemos y no podemos pervertir, en nombre de la control natal, no podemos pervertir a nuestras niñas, a nuestras preadolescentes y a nuestras adolescentes.
Ese es el problema, es la perversión. ¿Qué evaluación ética tenemos de esto? 6 niños en un rancho. Porque no tuvimos la previsión sanitaria, la previsión en salud, para evitar que las complicaciones de pastillas anticonceptivas destruyeran la vida hormonal de una joven, 21 años, 22 años, con este lastre. ¿Quién lo corrige? Vayan a ver si las casas comerciales que venden pastillas anticonceptivas tienen fondos en el Estado Dominicano o en la ONU para garantizar los tratamientos de estas personas que son sus víctimas. Vayan a ver si los grandes laboratorios del mundo tienen los antídotos, tienen las fórmulas para corregir estos daños colaterales que están causando en nuestra sociedad. Vayan a ver si es así. Si aparecen ahora los fondos en los organismos internacionales que están repartiendo condones y repartiendo pastillas anticonceptivas en las escuelas dominicanas. Nos veremos esta tarde con Dios delante.